Bueno, y vamos ahora a ver cómo irle añadiendo funcionalidad a un API, aunque puede ser como un trabajo infinito, la complejidad puede ser cada vez mayor. Ya vimos un poco en la clase pasada que podemos ir haciendo cada vez más complicada la funcionalidad. Entonces, lo primero es tener un API básico que funcione, que mi infraestructura esté bien, que pueda empezar a desarrollar, ¿vale? Como el API más básico o la funcionalidad más básica. Y a partir de ahí puedo añadirle complejidad. ¿Cómo se lo añado? Hay muchas maneras, pero bueno, básicamente una importante es con parámetros en el URL, es decir, similar a un formulario. Es decir, puedo utilizar el formulario, pero recordar que al final, como puedo incluir un URL con parámetros, al poner parámetros y valor, yo puedo enviar información, puedo utilizar las operaciones y en mi API modificarlo. Recordar las URLs semánticas para hacer transformaciones de los parámetros. Realmente lo que estoy haciendo es como si creara varios URLs, pero bueno, lo que hay en origen es que mi API es capaz de tener entradas diferentes. Es decir, los valores de entrada ya no es solo como veíamos en el API más sencillo de los chistes de Chuck Norris, que es tengo un URL y me devuelve, no tengo ningún parámetro, me devuelve un aleatorio. No, yo sí añado parámetros, como por ejemplo en el de Chuck Norris con la categoría, ya tengo que leer esos parámetros de entrada para hacer mi procesamiento. Entonces, una forma de añadir funcionalidad es definir qué parámetros y en base a esos parámetros cuál va a ser la lógica de mi programación. Otro aspecto importante es añadir un formato más complejo en la respuesta. Es decir, ya los formatos de respuesta no es único, sino que puede ser más de uno. Puedo hacer un formato en texto, otro en CSV, otro en JSON y muestro un ejemplo donde podría tener un API donde el valor de entrada del formato haga que la respuesta sea en un formato diferente. Es decir, mi API es capaz de devolver respuestas diferentes en función de lo que me pide el cliente que está consumiendo ese API. Entonces, eso también es otra forma de añadirle complejidad. Y luego podríamos seguir porque la complejidad podría ser a nivel de programación en sí, es decir, la complejidad de la programación o la profundidad de los cálculos que hace y de los elementos que interviene un API. No es lo mismo que simplemente sea algo complejo a nivel de programación, un programa muy sofisticado, pero puede ocurrir un API que a su vez está compuesto de varias APIs que se conecta a diferentes APIs que con eso construye o hace cálculos más complejos. Entonces, la complejidad puede ser infinita. Os pongo ahí un ejemplo muy completo, muy detallado. Yo creo que el material es material fantástico. Quizá algunas cosas demasiado técnico o demasiado, no sé, técnico, riguroso, elaborado para el contexto en el que estamos nosotros, pero que permite entender muy bien por una parte, la reescritura de URLs, el mapeo de URLs para utilizar URLs semánticos, ¿vale? Y para tener URLs diferentes, para que mi API sea capaz de distinguir los parámetros en el URL, es decir, porque el uso de los parámetros no sería RESTful, ¿vale? Como hemos dicho. Una forma de simular el envío de los datos, ahí lo cuenta muy bien, es yo puedo utilizar valores estáticos en mi programa para probar el API. No necesito un formulario o parámetros de entrada, sino que puedo empezar con algo muy sencillo, con valores estáticos para voy probando el API. Y una vez que ya voy probando bloques de mi aplicación, puedo ir, digamos, construyendo más por encima. Ahora también hay cómo definir un poco una configuración básica de un API que puede tener más complejidad, con varios recursos. Ya no tengo solo un API, un recurso, sino que puede tener varios. Y también la configuración de la lógica principal. Las siguientes clases, en realidad, vamos a volver sobre esto. Por ejemplo, podemos utilizar la lógica utilizando programación orientada a objetos. Entonces ya implica otro paradigma, pero para hacer lo mismo, ¿vale? O un tipo de programación más compleja. Pero bueno, básicamente es darle vueltas a lo mismo. Yo os puse aquí tres ejercicios, yo creo que muy prácticos para seguir utilizando PHP para la creación de APIs, porque básicamente es práctico. Uno os puso un API que devuelve un número de caracteres de una cadena de texto. Aquí ya tenéis que pensar, ¿cómo me llega esa cadena de texto? Pero bueno, yo envío una cadena de texto y me tiene que volver cuántos caracteres son, ¿vale? Es un API sencillo de ya tirar la información. O un API que me devuelva el IMC de una persona, que es un cálculo concreto. Ahí os puse porque lo encontré, ese material está muy bien que lo explica, bueno, tal cual cómo hacerlo, pero definiéndose ese endpoint tienes que resolver cómo enviar los parámetros y me tiene que volver un valor concreto, ¿vale? Y luego también os puse ahí, un poco ya más complicado, implica añadir en el contenido del cuerpo del mensaje información, que es algo que recibo en JSON, por lo tanto tengo que construir un JSON, meterlo en el body del mensaje y enviarlo a este API. El API el parámetro va a abrir un JSON, ¿vale?
con un nombre y un apellido, que me devuelva un texto con un nombre completo. Es decir, me envía un parámetro nombre, un parámetro apellido, y yo le devuelvo directamente en formato texto en crudo la suma de los dos. Es decir, el parámetro de entrada es JSON. JSON lo voy a meter en el cuerpo del mensaje, por lo tanto voy a tener que trabajar ahí. Y bueno, el formulario, bueno, o como lo haga o desde forma estática me llega. Y luego ya con ese parámetro de entrada, que es un JSON, lo tengo que, digamos, decodificar o deserializar para utilizarlo y simplemente poner el nombre y el apellido, ¿vale? Pero bueno, aquí ya es un poco la complejidad de la lectura del parámetro de entrada, que no es que sea más complicado, pero bueno, para que queden estas cosas básicas antes de pasar a las siguientes clases, que ya es hacer un API REST un poco más completo, donde ya tener en cuenta todo. Pero es importante que tanto esta clase como la anterior, estos conceptos queden bien claros con los ejercicios, ¿vale?